siguiente conferencista es el doctor Carlos Ernesto Teixier Zavala, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el tema Desafíos empresariales después de la pandemia. Espero y sigan disfrutando de las conferencias como en este momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestra Adela, por la presentación, muy amable. Y bueno, pues un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes algunos conceptos. Advierto, no hay muchas respuestas, lo que sí hay son muchas preguntas. Entonces, como tenemos el tiempo reducido y estoy decidido a tomar muy en cuenta el tiempo que amablemente me han dado, vamos a empezar analizando algunos elementos. Les comparto por aquí la presentación y pues un gusto, como decía, poder compartir algunas cosas interesantes de los retos que enfrentan las empresas y que van a enfrentar después de la pandemia. Ahora sí que empezando por el principio. Miren, la pandemia nos ha pegado a todos. Creo que pocas veces vemos problemáticas en el mundo que nos afectan a todos por igual. Es decir, que no porque el país sea más desarrollado o menos desarrollado, se escapó de que le afecte. Es decir, el impacto ha sido global. Sin embargo, y curiosamente, igual que los organismos que desgraciadamente adquieren el virus, pues algunos organismos, algunas personas reaccionan de forma más favorable. Para algunos, el hecho de que se enfermen de COVID-19 les implica a lo mejor algunas molestias o algunas gripas. Ya hay quienes se ponen muy graves, van a los hospitales y algunas personas desgraciadamente mueren. De igual manera, el impacto de la pandemia desde la perspectiva económica tiene diferentes implicaciones en el mundo. A todos nos pega, sí, pero nos pega en forma diferente, sobre todo porque hay organismos, entre comillas, que están mucho más preparados, que están más resistentes, que tienen mejores defensas, y eso es algo que no puedes hacer un par de semanas antes de que te dé el virus. Pues eso es algo que habla de una historia que tienes detrás, ¿no? Entonces, vamos a ver también que cometemos el error de pensar que todo lo que está sucediendo está provocado por la pandemia. Si bien es cierto, decíamos, el impacto ha sido global, hay muchas otras tendencias, muchos otros elementos que independientemente de la pandemia los estamos viviendo, ya los estábamos viviendo, que a lo mejor la pandemia lo que hizo fue acelerarlos, pero que nada tienen que ver en forma directa con la famosa pandemia, ¿no? Vamos a ver uno de ellos. Por ejemplo, lo comentamos a veces esto en clase. Tenemos que entender que el cambio de paradigma económico en el mundo nos ha estado pegando por décadas y estamos, sobre todo los economistas, están no queriendo verlo. A ver, ¿qué tiene que ver? ¿Qué implica que de las 100 economías más grandes del mundo, 69 el día de hoy sean empresas? Por supuesto que esto tiene implicaciones muy fuertes. El control de los dineros en el mundo está sufriendo un cambio. No estoy hablando de teorías de la conspiración ni de que ahora nos va a ir mal a todos. Tenemos que entender que estas tendencias están allá afuera, están sucediendo y que tienen implicaciones económicas para todos los que nos desarrollamos económicamente en este planeta, ¿sí? Las multinacionales siguen creciendo. Estamos hablando de cómo se han consolidado grupos, se empiezan a consolidar grandes grupos. Esta gráfica que tienen ustedes en la pantalla ahorita nos habla de que 14 empresas controlan 54 marcas de automóviles, las 54 marcas más famosas en el mundo. Bueno, ya no, Esta gráfica que le estoy poniendo ahorita es de a lo mejor hace 3 semanas. En este momento ya son 13 empresas las que manejan todas estas marcas. Es decir, ya hubo una fusión aquí que no la teníamos hace 3 semanas, ¿no? Ahora,
siguiendo con la parte de la economía, otro de los elementos que nosotros como que no nos gusta verlo, o sea, lo vemos pero no lo entendemos. Cómo el mundo ha ido cambiando de la base oro, del sustento, del soporte de la base oro, que era el sustento original. Explico muy rápido. Los billetes, los papeles que traemos en las bolsas, no tienen un valor, o sea, realmente su valor es 0.0000 y tantos centavos de peso o de dólar. Lo que vale de un billete es que ese billete, la denominación que tiene, en teoría está respaldada en algún lugar por algo. Es decir, originalmente, si tú tenías un billete de $100, pues en algún lugar en Estados Unidos, en Fort Knox, en una bóveda, estaba guardado un pedacito de oro que era equivalente a $100 y que amparaba ese billete, ¿sí? Entonces los billetes no valen, lo que vale es cualquier cosa que esté soportando el valor de esos billetes que se imprimieron y que andan allá afuera. Estados Unidos decía que tenía el oro que respaldaba a todos sus billetes, lo tenía guardado en Fort Knox, hablaban de no sé qué tantas toneladas, miles de toneladas, pero por allá por los años 70 se empezó a generar mucho nerviosismo, sobre todo porque muchos países decían, oye, pues yo para qué me pongo a juntar oro, mejor lo que junto son dólares, al cabo que el dólar está respaldado por oro, entonces yo respaldo mi moneda, llámese peso, llámese yen, llámenlo como quieran, yo respaldo mi moneda con dólares, que los dólares están respaldados con oro. Perfecto. Pero el mundo empezó a ponerse nervioso, dijo, oye, ¿y si Estados Unidos no tiene el oro que dice? Y luego en un momento en que Estados Unidos empezó a imprimir billetes y a imprimir billetes, obviamente si imprimen más billetes y el oro es el mismo, pues cada billete vale menos. Ante este nerviosismo, por allá por 1970, Nixon, el presidente Nixon, declaró que Estados Unidos abandonaba la base oro. Se acabó, Estados Unidos ya no va a estar en base oro, desde hoy en adelante Estados Unidos entra en la base petróleo. Entonces la gente pues, se tranquilizaron, las economías mundiales dijeron, oye, pues Estados Unidos es dueño de las mayores reservas de petróleo arriba del suelo en el mundo, pues, y el petróleo vale, pues entonces no hay problema, está bien, y lo aceptaron. Sí, nada más que, ¿cuál es la tendencia del petróleo? Hemos visto cómo el petróleo ha ido a la baja. Ahora, si el petróleo baja y tu moneda está respaldada por petróleo, quiere decir que tu moneda vale menos. Y si tu moneda vale menos y otras monedas están respaldadas con tu moneda, quiere decir que todas las monedas valen menos. Bueno, China invirtió 10 años en tratar de comprar todo el oro del mundo. Se pusieron a comprar oro en todo el mundo. Y el día de hoy, el yuan aparece como la moneda respaldada por oro. En un momento en que el futuro del petróleo es muy incierto. Sin embargo, si vemos los números de los precios del oro, han ido al alza. ¿Qué implicaciones tiene esto? Quiere decir que ahora, en teoría, el yuan o el RMB, que así se le llama, está mejor respaldado que el dólar. Y esto ha hecho que muchas economías estén cambiando su base de reserva de dólares a yuanes. Y esto pareciera que no nos importa. Sin embargo, es una tendencia que no habla más que del declive del dominio del dólar como moneda de cambio en el mundo. Y esto es muy importante. ¿Sí? Esto está pasando con o sin el coronavirus. Esto ya es una tendencia que ya la traíamos. Hasta la Comunidad Europea, el Banco Central Europeo cambió el año pasado 20% de sus reservas económicas de dólares a yuanes. Eso nos dice cuál es la tendencia, qué es lo que está pasando. Los mitos de los fletes. Otra tendencia que ha venido sucediendo. Los precios de los fletes a nivel mundial han bajado, como ustedes no tienen una idea. Eso de que no, pues es que yo tengo comercio con Estados Unidos porque están aquí cerquita y me sale mucho más barato. Mis productos no se encarecen. A ver, números reales del día de hoy. Enviar un contenedor de 40 pies, 20 toneladas, de Monterrey, México a Chicago, el flete, quítenle gastos aduanales, el puro flete son $3,950. Enviar ese mismo contenedor de Manzanillo, México a Shanghái, $605.
Entonces, eso de que es que China está muy lejos, Asia está muy lejos y los fletes se incrementan porque son muy caros, no es cierto. Esto del precio de los fletes a nivel mundial es un mito que tenemos que empezar a cambiar nuestra idea al respecto del mismo. Otro de los grandes mitos, la mano de obra barata. Es que las empresas sacan la mano de obra de Estados Unidos para llevárselas a países donde pagan muchísimo menos. A ver, chequen lo que impacta en el precio de un iPhone la mano de obra china. Es 1.8%. 1.8% del precio del iPhone es mano de obra china. Eso quiere decir que si en lugar de fabricarlo en China, lo fabricas en Estados Unidos, este precio se te va al triple. Y al irse al triple, estarías hablando entonces de que el incremento en el precio final del aparato serían alrededor de un 3.6%. Yo pregunto, si un iPhone te vale 25,000 pesos, quiere decir que si te vale 25,400 ya no lo vas a comprar. ¿Por qué se llevan la mano de obra a otros países las empresas? Obviamente el precio está relacionado con el fenómeno de productividad. En lo que un chino te fabrica 30 iPhones, un norteamericano te fabrica 2. Ese es el elemento que están viendo las empresas estadounidenses y por el cual se van a otros lugares. No necesariamente el precio de la mano de obra sola. No porque yo pague $3 la hora en lugar de pagar 36. Es porque aunque pague 36, o aunque pague 24, aunque pague 16, esa persona tiene un rendimiento mucho más bajo que otras personas en otras culturas. Vale la pena analizar esto, porque esto también está sucediendo ahorita. Ahora, vamos a acercarnos un poquito más a México. Vamos a ver las exportaciones de México. Nuestras exportaciones. México como país, 73% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Ok, perfecto. What else is new, ¿no? Esto no es novedad para nosotros. Que sí, en mi opinión, vamos bien o íbamos bien, porque lo hemos estado bajando. Andábamos en el 86%, ya vamos en el 73%. Cualquiera que tenga una empresa sabe que si el 86% de tus ventas son a un cliente, estás muerto, ¿sí? Entonces, el hecho de que tengamos 73% con Estados Unidos en lugar del 86%, pues ya es ganancia, ¿ok? Pero vean el resto del mundo. Vean sobre todo Asia. Vean los números tan pequeñitos que traemos en Asia. Ahora vamos a analizar las importaciones de México. 51% de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos, pero ahora vean Asia. Vean el tamaño de las importaciones de México de Asia. Es extraordinariamente representativo. Ahora pregunto, ¿por qué si podemos importar tantísimo de Asia no podemos exportar en la misma medida? Porque más que tener que ver con números económicos, más que tener que ver con precios de flete, más que tener que ver con procesos de compraventa, tiene que ver con ideologías. Nos cerramos mentalmente a ciertos mercados con los cuales según nosotros nos sentimos a gusto. ¿Okay? Ahora, vamos a ver qué es lo que nuestro buen amigo el señor Trump decía con respecto al NAFTA, que decía que Estados Unidos había sido víctima de México con el NAFTA, que México le había visto la cara a Estados Unidos, que había abusado de Estados Unidos, que el NAFTA para Estados Unidos era un robo en despoblado. A ver, estos números que tienen en su pantalla los hice utilizando datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. ¿Ok? Y déjenme les explico lo que estamos viendo en pantalla. Esta es la balanza comercial de Estados Unidos dentro del NAFTA. En otras palabras, la diferencia entre exportaciones e importaciones de Estados Unidos. En la línea roja, el número 0. Quiere decir que si estuviera en la línea roja, Estados Unidos exporta lo mismo que importa. O sea, su balanza comercial es 0. Ahora, vamos a ver qué pasa desde el 94, cuando empieza lo del Tratado de Libre Comercio. Se empezó a negociar en el 92, póngale en el 94. La línea azul es México. Fíjense cómo Estados Unidos, a partir del 94, empieza a perder dinero en su balanza comercial con México, al grado que en el año 2016, Estados Unidos perdió $62 billones con México.
Es decir, Estados Unidos le compró 62 billones de dólares más de lo que le vendió a México. Entonces, si vemos este número, pues lo primero que viene a nuestra mente es que el señor Trump tenía razón. Pésimo negocio el NAFTA para Estados Unidos. ¿O no? A ver, ¿y por qué no vemos los números en ese mismo lapso de tiempo de China con Estados Unidos? Fíjense la balanza comercial de China con Estados Unidos y no tienen tratado de libre comercio. En el 2016, Estados Unidos perdió 330 billones de dólares con China. ¿Se acuerdan que con México eran 62? Bueno, con China perdió 330. Entonces el problema y el dolor de cabeza de Estados Unidos no es México, es China. ¿O no? A ver, ¿y por qué no revisamos la balanza comercial de Estados Unidos con todo el mundo? En ese mismo lapso de tiempo, chéquenlo ustedes. 715 billones de dólares de pérdida. El problema no es México, no es China, el problema es Estados Unidos. Si tú no ordenas tus elementos, si tú no ordenas tu macro, si tus empresas se manejan en el contexto global por los intereses propios de la empresa, que además pues, está bien, entonces no puedes culpar a las dinámicas que existen en otros países. Ahora, ¿cómo se ve esto reflejado ahora con los números de hoy? Vamos a los números de hoy, ¿ok? Y el famoso TEMEC, que por cierto, para aquellas personas que piensen que el TEMEC es buenísimo, perdónenme, no. Era la única opción que teníamos y haberlo negociado en los términos que se negoció fue la mejor negociación que se pudo haber hecho porque no nos quedaba de otra. Pero pensar que el TEMEC le da a México las ventajas del NAFTA es completamente irrisorio. Nada que ver. El TEMEC y el NAFTA a México lo que le implican es completamente diferente. El NAFTA le daba a México muchas más ventajas. Pero bueno, vamos a analizar cuál es la perspectiva hoy. Aquí la tienen. Si bien es cierto que la balanza comercial tiene que bajar debido a los problemas globales, principalmente el COVID, aquí lo estamos viendo, lo que nos importa no es realmente cuánto va a bajar la balanza comercial de México o cuánto va a bajar la balanza comercial de Estados Unidos. Lo que nos importa es la diferencia. Fíjense la diferencia, México en azul, Estados Unidos en amarillo. Ahora chequen en dónde nos vamos a estar encontrando. Esa ventaja que tenía México de 62 billones desaparece en el 2020. ¿Sí? Al menos esa es la tendencia que estamos viendo ahorita. Ahora, vamos a ver el impacto global de la pandemia en pocos minutos. Fíjense, de acuerdo a números del Fondo Monetario Internacional, el impacto en las economías de todo el mundo de la pandemia, ¿sí? Pero fíjense, Estados Unidos, para el 2020, menos 5.9, que ya lo va a rebasar. Para Europa, menos 7.5, también lo va a rebasar, es decir, va a ser mayor, mucho menos de 7.5. Para el Medio Oriente, menos 2.8. América Latina, menos 5.2. ¿Sí? África subsahariana, menos 1.6, pero volteen a ver Asia. Chequen las expectativas de Asia como continente. No traen números negativos en Producto Interno Bruto este año. Y las expectativas para el 2021 son tremendamente altas nuevamente. Ahora, los índices de las bolsas parecen rueda de la fortuna, digo, parecen de los parques de diversiones donde andas para arriba y para abajo, no sabes ni a qué horas te va a tocar bajar ni a qué horas te va a tocar subir. Pero fíjense, de acuerdo a un reporte de CaixaBank en España, cómo se va a comportar la economía china. La línea, que es como un color cafecito, eran las expectativas de la economía china para el 2020 sin COVID. Ellos pensaban que en lugar de crecer como en el 2019 6.5, iban a crecer 6%. Fíjense, en el mejor de los escenarios, con el COVID, en la línea azul, donde para el cuarto, es decir, al final de este año, China regresa a sus expectativas originales. Hagan de cuenta que el COVID para diciembre del 2020 no le hizo nada a China. Y en el peor de los escenarios,
La diferencia son 3 puntos abajo, es decir, en lugar de crecer al 6 va a crecer al 5.7. Ese es China. Ahora, ¿qué pasa con México? La verdad es que necesitaríamos una pantalla, yo creo que más vertical para poder seguir la línea esta hacia abajo, ¿no? Porque este número que está aquí de -8 ya ahorita lo llevamos en -10 y tantos, ¿sí? -16 o 17. No se ven bien las cosas. Y cuando preguntamos, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué si el virus fue el mismo? ¿Por qué si el virus nos pegó a todo el mundo por igual? ¿Por qué el impacto económico en algunos no está tan fuerte como en otros? Bueno, por la misma razón por la que algunas personas se enferman mucho más graves y otras menos. Hay organismos que están mejor preparados. ¿Okay? A diferencia del impacto del virus en tu organismo, donde a lo mejor pues, no puedes hacer muchas cosas, el impacto del virus en las economías, ahí sí puedes hacer cosas, ahí sí te puedes mover. Ahí sí no se vale decir, híjole, es que yo tengo sangre tipo A negativo y esa es más susceptible a enfermarse fuerte. Aquí no se vale, porque no existe la sangre tipo A positivo o O positivo para las economías del mundo. Aquí lo que existe es seriedad y compromiso de la forma como se manejan las cosas. Eso es lo que existe. Las economías serias, las economías más competentes, las que controlan mejor sus elementos, esas son las que están teniendo menos problemas. Y esto, ¿cómo lo vemos entonces en la empresa? Miren, voy a pasar muy rápido por esta lista. Son algunos de los elementos que yo he encontrado en algunas de las empresas con las que hemos trabajado y que nos ayudan a entender quiénes están mejor preparados para resistir los embates de esto. Miren, las empresas mejor preparadas, una, tienen al mejor talento, son capaces de atraer, retienen a los mejores, son proactivas, siempre van un paso adelante. Para ellos, primero buscan la solución antes de que el problema les pegue. Tercero, compromiso y dedicación. No es responsabilidad, es compromiso y dedicación. Son empresas, curiosamente, uno de los elementos es que están centradas en el cliente, no en el producto, no en el proceso. Si bien es cierto que hay que cuidar el producto, el proceso, todos los procesos internos, como bien nos hablaba la maestra Adriana de toda la parte financiera, tenemos que pensar en los clientes. ¿Sí? Ahora, son empresas que se dan el lujo se dan el tiempo para hacer el análisis, interpretan, ven las hojas de té, saben qué va a pasar, escuchan, saben escuchar y reaccionan con oportunidad. Se enfocan en una meta. No se ven distraídas ni seducidas por, es que fíjate que tal mercado está creciendo o se me hace que el que va a pegar es el otro. No, te fijaste una meta, consérvala. Y son estratégicas, tienen metas claras, lógicas y retadoras. Y además cuentan con los mejores líderes. Ya en la próxima plática nuestro director nos platicará un poquito de esto de la parte de los liderazgos. ¿Sí? Y comparto con ustedes para empezar a cerrar. Déjenme compartir con ustedes algo que yo encontré que se me hizo muy curioso. Viendo los impactos de la pandemia a nivel mundial y esta inquietud de, a ver, ¿por qué algunas partes del mundo están sufriendo menos los embates, es decir, los embates económicos? ¿Por qué se recuperan más rápido algunas economías que otras? Yo utilicé las dimensiones culturales de Hofstede, que es una herramienta que usamos mucho. No tenemos tiempo de ver la herramienta, ni mucho menos. Solamente les quiero hablar de uno de los elementos de la herramienta de Hofstede, que se llama resistencia a la incertidumbre. Este elemento mide en el contexto cultural a las diferentes partes del mundo, a las diferentes culturas del mundo, mide qué tanto una cultura es capaz de enfrentar situaciones que le son desconocidas, que le son adversas. Es decir, ¿cómo te comportas cuando tienes enfrente de ti a una situación de la que no tienes control? ¿Sí? ¿Qué haces? En este sentido, yo les comparto que
Existen culturas en el mundo que tienen resistencias a la incertidumbre muy altas, es decir, que no son capaces de trabajar, no se concentran, no pueden diseñar alternativas cuando están ante situaciones que no pueden controlar. Si ustedes se fijan, hay culturas que les encanta, yo les digo la reportitis. Nos encanta que nos den reportes todo el santo día. Háganme un reporte de cómo vamos con respecto a la meta del fin de año. Y quiero un reporte de cómo va la producción al miércoles a las 3 de la tarde. Y quiero que cada semana me hagan un reporte. Cuando vean esas cosas, están hablando de una cultura que tiene una resistencia a la incertidumbre muy alta. Medimos, evaluamos todo porque no nos gustan las sorpresas. Ok. No estoy diciendo que eso está mal, simplemente que es una realidad. Así son algunas culturas. Bueno, curiosamente, cuando comparamos nosotros las culturas que están saliendo más rápido de la problemática económica, hay una correlación directa con este índice de incertidumbre de Hofstede. En otras palabras, las culturas que son un poco más optimistas, que le están apostando más a que van a salir rápido, a que están trabajando para revertir el impacto negativo de la pandemia. Estas culturas, a su vez, son las culturas que tienen los índices de resistencia a la incertidumbre más altos del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, vean ustedes el índice de optimismo que trae China para salir de la pandemia. Estamos hablando del impacto económico, ¿sí? Fíjense, China, 47% de las personas, de los empresarios en China, ven que no va a haber problema para final de año. 52% de los empresarios en la India, no vamos a tener bronca ya para final de año, nos vamos a recuperar. 51% de los empresarios en Indonesia, positivos. ¿Ok? Fíjense los índices rojos, que son los índices pesimistas. Solamente el 5% de los empresarios en China lo vieron con pesimismo, solo el 12% en la India y el 9% en Indonesia. ¿Ok? Ahora vean Japón. Únicamente el 6% de los empresarios japoneses fueron optimistas, el 41% fueron pesimistas. Y vean Corea del Sur también. Ahora, vamos a ver la gráfica de Hofstede con respecto a los índices de resistencia a la incertidumbre. Fíjense cómo China es el que tiene el índice más bajo de la tabla y eso nos explica por qué el optimismo de los chinos. Si vemos la India, vean el índice, 40/100. Eso nos habla de por qué la India lo ve también con optimismo. Y vean Indonesia. Ahora vamos a ver Japón. Chéquense el índice de resistencia a la incertidumbre. Japón es tremendo. Es altísimo. A los japoneses no les gusta, no saben cómo trabajar en ambientes inciertos. Por eso mismo es que vean ustedes el pesimismo que domina entre los empresarios japoneses. Y vean Corea del Sur. La mala noticia es que en México, pues andamos muy parecidos. México tenemos un índice de resistencia a la incertidumbre de 82. Es de los más altos en Latinoamérica. Y esto nos lleva a algo que escuchábamos hoy en la mañana, donde tenemos que conocernos, tenemos que entender quiénes somos, tenemos que saber cómo reaccionamos. Naturalmente, nosotros, los mexicanos, tendemos a ser pesimistas en este tipo de situaciones. Nos sentimos incómodos, nos abruman, nos rebasan. Tenemos que lidiar con eso. Y no solamente es por parte de los liderazgos, esto tiene que permearse a toda la organización. Tenemos que entender que en forma natural no nos gusta enfrentar problemas. ¿Sí? Cuando hay otras culturas que los enfrentan sin mayor problema, ¿no? Entonces, con esto yo quise más o menos platicar por espacio de media hora con ustedes sobre algunos de los elementos más importantes que veo yo en esto del impacto de la pandemia en el mundo empresarial. Espero que algunas de las cosas sirvan de algo. Les repito, perdónenme, no tengo muchas respuestas, sí tengo muchas preguntas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Un placer haber estado con ustedes y quedo a sus órdenes.